Sin más preámbulos, hoy quiero estar compartiendo otro mensaje de la serie Observando los Tiempos. Y quiero que todos nos podamos detener hoy en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Le voy a invitar a ponerse en pie, mis hermanos. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 7. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor lo siguiente en este pasaje. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Señor, gracias por la bendición que tenemos de estar acá hoy. Pedimos tu dirección en todo lo que vamos a estar transmitiendo, y que nosotros también podamos, con tu sabiduría, enseñar estas posiciones bíblicas que hoy vamos a compartir. En el nombre de Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Le hemos puesto por título al mensaje de hoy: Los juicios del Apocalipsis. Los juicios del Apocalipsis. Y querido hermano, el libro de Apocalipsis siempre ha sido uno de los libros de más difícil comprensión para los cristianos. Muchos cristianos le tienen miedo leer Apocalipsis. Y los que no le tienen miedo, muchas veces lo leen y se quedan como mismo comenzaron. Empezaron a leer Apocalipsis y cuando terminaron dijo: ¿qué me dijo? Estamos igual. Una bestia, un dragón, sangre, juicio. Pero ¿qué es lo que hay en todo esto? Muchas veces nosotros cuando leemos Apocalipsis nos quedamos de esta forma, pero quiero decirle que las profecías reveladas al apóstol Juan fueron dadas en un momento de mucha persecución sobre la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida y de pronto Juan, después de que sufre el destierro, recibe una revelación de parte de Dios y le estaba mostrando una imagen muy clara de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Pero recordar que desde los tiempos del apóstol Juan, cuando estaba escribiendo las cartas, él mismo reconoce que ya estaban en los últimos tiempos. Por tanto, cuando Dios le revela sobre este tiempo que ya Juan estaba dentro de él, porque ya estaba viviendo en ese último tiempo, estaba mostrando un tiempo final, donde iban a acontecer una serie de situaciones basado en lo que Dios había dicho desde el Antiguo Testamento sobre el día de la ira de Jehová. Y vamos a estar viendo cosas como esta hoy. A muchos creyentes les invade el temor tratar los temas de este maravilloso libro. ¿Por qué nos invade el temor? Porque hay muchas enseñanzas que hablan de juicio, de condenación, de resurrección, de muerte, de situaciones que son verdaderamente alarmantes. Pero hay eventos profetizados que son tan terribles en este libro de Apocalipsis que los cristianos se atemorizan al escucharlo. Pero quiero decirles, hermanos, que el libro de Apocalipsis no es para traernos temor. Si usted ha estado con temor durante esta serie que hemos estado predicando, mire, eche fuera el temor. Porque en el amor de Dios no hay temor. Porque el perfecto amor, como dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, el perfecto amor echa fuera el temor. Por tanto, el que teme
Está llevando para sí mismo castigo, ¿entiende? Y no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si usted ha sido perfeccionado en el amor de Dios y usted ha tenido un encuentro con Cristo y usted está en manos del Señor, usted no tenga temor con nada de esto. Porque esto es un libro de esperanza. De esperanza. Trae esperanza al creyente. Trae consuelo al creyente. Trae victoria al creyente. Eso es Apocalipsis. Usted no puede observar Apocalipsis como un libro tenebroso, donde ya se va a acabar todo. No, se va a acabar todo, sí, pero usted no se va a acabar, porque usted está con Cristo y usted va a vivir con Cristo por la eternidad. Por tanto, para el creyente es un libro de esperanza, de victoria, de consuelo. Para el no creyente es un libro de juicio. Y hoy vamos a estar hablando de los juicios, porque para el no creyente son los juicios. Los juicios vendrán directamente sobre la tierra para aquellos que han rechazado, para aquellos que no han creído en el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se sienta mal al escuchar los juicios que hoy vamos a estar hablando. No se sienta mal sobre los juicios que vendrán sobre la tierra. ¿Por qué razón digo esto? Porque vendrá juicio sobre este planeta producto de su pecado. Porque la iglesia, en medio de esos juicios, no va a estar en ese tiempo. La iglesia será levantada, como dije la semana pasada, arrebatada, porque pienso que va a ser así, pero vamos a pensar que la iglesia esté. Para aquellos que creen que la iglesia va a estar, aún estando la iglesia en gran tribulación, hay esperanza y consuelo, porque estamos en manos del Rey poderoso y el Señor de señores, aún pasando, pero yo creo que no pasará. Y si no pasará, entonces los juicios, como dice el Apocalipsis, vendrán sobre los hijos de desobediencia, sobre esta tierra, para ser juzgada producto de su pecado. Desde el Antiguo Testamento los profetas hablaron del día de la ira del Señor. Eso usted lo puede encontrar en los libros proféticos, en Isaías capítulo 2. Y quiero que si tienen Biblia, hoy ustedes puedan conmigo estar abriendo la palabra del Señor para que ustedes vean cómo ya desde la antigüedad, antes que el Señor Jesucristo viniera, los profetas estaban hablando sobre estos eventos. Muy similares las palabras de estos profetas a lo que aparece en Apocalipsis. Y usted va allí al libro de Isaías, al capítulo 2, y usted se va a encontrar una descripción de lo que es el día del Señor que vendrá sobre el hombre producto de su desobediencia. Y dice a partir del versículo 14 a partir del versículo 12 del libro de Isaías capítulo 2. Dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, es decir, no está viniendo sobre los creyentes, ¿ok? Sobre todo soberbio, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, versículo 14, ahora sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre, escuchen ahora, será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas y las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia terrible de Jehová y por el esplendor de su majestad, porque él se levante, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará al hombre a los topos y murciélagos. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que lo adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque no es él estimado. Y ahora dice más adelante también en otro pasaje profético en Sofonías capítulo 1, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, pero no por ser un profeta menor como es conocido, su mensaje es menos.
atrevido o menos fuerte que el del profeta Isaías o de los demás profetas. Sofonías lo dice muy claramente allí en la palabra del Señor, en el capítulo 1 de este libro del profeta Sofonías, cuando está hablando de los acontecimientos que vendrán sobre la tierra, exactamente en el tiempo del fin, cuando la ira del Señor sea manifestada sobre los hijos de los hombres. Y allí en Sofonías capítulo 1 usted puede encontrar la manifestación de la ira del Señor sobre la desobediencia del hombre, cuando nos dice de la siguiente manera en el versículo 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Está hablando de ese día de Jehová. Por eso es que digo y sigo manteniendo la posición que la venida del Señor no puede ser al final de los tiempos, porque no va a ser como los días de Noé, donde se dan a casamiento, donde la gente vive muy tranquilamente como se vive ahora, porque ese final de los tiempos va a ser día de juicio. Y en medio de los juicios será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos también encontrar en Amós, capítulo 5, versículo 18, cuando también el profeta Amós habla acerca de estos eventos. Y habla de la siguiente manera en el capítulo 5. Y pueden tomar estas referencias bíblicas. Versículo 18, dice la palabra del Señor. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Mostrando así la venida de nuestro Señor Jesucristo y también el día del juicio sobre las naciones. Entonces, mis queridos hermanos, mirando que las profecías son dadas desde el Antiguo Testamento y todo está enmarcado en que el Señor hará juicio sobre las naciones. Hoy quiero detenerme en los juicios que fueron revelados a Juan, que vendrán sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación, durante el tiempo que el anticristo estará reinando. Durante ese tiempo que el anticristo estará reinando, que la iglesia ha sido levantada, vendrá juicio durante esos 7 años sobre las naciones. Y la Biblia habla de estos juicios y los enumera de la siguiente manera. Los primeros juicios son llamados como los siete sellos. Los 7 sellos. Y hoy vamos a estar mirando cada uno de los sellos cuando son abiertos y qué es lo que va a acontecer en cada una de las etapas de esta revelación dada por Juan. Dice la palabra del Señor que el primer sello fue abierto, capítulo 6, versículos 1 y 2. Y allí vino un hombre en caballo blanco. Y este hombre en el caballo blanco, todos los comentaristas y todos los estudiosos de la Biblia coincidimos de que es la manifestación de la entrada del anticristo a su reino en este mundo. ¿Por qué lo creemos? Dice la palabra del Señor y usted puede llegar allí al libro de Apocalipsis. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, y en el capítulo 6, versículos 1 y 2, dice la Biblia: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como de voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada. Y ahí podemos sacar claramente de que la corona que tiene no es que la tenga propiamente como el Cordero, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que le fue otorgada la corona para reinar durante ese tiempo. Y ese es el anticristo. Y aparecerá en un momento de la historia donde habrá caos. Y él vendrá a hacer su aparición para traer una paz temporal. Será un hombre que traerá aparentemente una paz temporal. Después de esto, dice la Biblia en el capítulo 6, versículos 3 al 4, que se abre el segundo sello. Y ahí dice que salió entonces el segundo ser viviente que decía: salió otro caballo, y este caballo era bermejo. El segundo caballo del Apocalipsis, primer caballo blanco, el segundo bermejo.
Y dice que cuando salió este caballo bermejo, el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Fíjense, el que viene primero trae paz. Y el segundo, que viene en el segundo caballo del Apocalipsis, viene a traer, en el caballo rojo o bermejo, viene a traer entonces no paz, sino viene a traer guerra. Le fue dado poder para quitar la paz y que se matasen los hombres unos a otros. Y se supone que en ese momento se desatará una guerra terrible en el mundo, porque el anticristo no viene a traer paz. El único que dijo que venía a traer paz es nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo cuando se fue y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero en este tiempo habrá miedo, habrá terror, porque no será una paz dada por el Señor. Una paz momentánea, producto de un hombre que quiere tomar dominio, y de pronto vendrá juicio ya sobre las naciones. El primer juicio es la manifestación del anticristo, porque eso va a ser juicio. Es como cuando uno le están diciendo, tú no quieres comerte eso, cómetelo entonces, eso está malo, pero eso es lo que tú quieres, cómetelo. Entonces después tienes que enfrentar las consecuencias de tu pecado, es decir, de tu decisión. Eso mismo está pidiendo el mundo lo que quiere es esto, el mundo está rechazando, el mundo no quiere a Cristo. Entonces, esto es lo que tú quieres y así vendrá. Se desatará el primer sello y vendrá la manifestación del anticristo. Se desatará el segundo sello y vendrá el caballo bermejo, que vendrá con la manifestación de la guerra. Y todo esto son juicios sobre la tierra como nunca antes. Recuerden la semana pasada, como nunca antes ha habido en la tierra. Así lo dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, versículo 1. Lo dijeron también allí, el mismo Señor lo dijo en los evangelios y también es dicho en el Apocalipsis, como nunca antes habrá juicio sobre la tierra. Viene entonces y se abre el tercer sello. Y cuando se abre el tercer sello sale un caballo negro. Y el que lo montaba le fue dada una balanza. Una balanza. Y cuando se está hablando de la balanza, imagínense, esto es una secuencia. El reino del anticristo, segundo, la guerra y después viene el hambre. El hambre es una consecuencia de toda la catástrofe en que el mundo estará. El mundo estará en pleno caos, producto a los juicios que vendrán sobre la tierra. Y dice la palabra del Señor claramente allí en el versículo 5, cuando nos revela el Señor allí en su palabra. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Es decir, había necesidad. Y la necesidad era producto al hambre que existía en ese momento. Y dice más adelante, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, vamos a ver situación en ese tiempo, pero los hombres aún así, muchos no se volverán al Señor. Las personas estarán en periodo de tribulación, la iglesia no estará, pero los que queden en ese momento, que estarán viendo todos los acontecimientos, no van a venir al Señor, y ustedes verán eso más adelante. Se abre entonces el cuarto sello, y el cuarto sello es un caballo amarillo, y el que lo montaba fue llamado la muerte. Y vino muerte sobre la tierra, y le fue dado poder para matar, escuchen hermanos, la cuarta parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. Yo tratando de buscar un número, para buscar la cuarta parte de la población mundial actualmente, traigo un número astronómico, un número que me llamó la atención por la cantidad. No son 1 millón de personas, no estamos hablando de 1 millón de personas por la muerte del COVID, no, esto no es nada para lo que va a acontecer en la gran tribulación, en los juicios. Imagínense, estaba buscando un dato y encontré el dato que actualmente en la tierra se supone por las Naciones Unidas hay aproximadamente, quizás un poquito más o un poquito menos, yo voy a redondear el número, 7.700 millones de habitantes. Es un 7, otro 7, 3 ceros y después 6 ceros más. 7.700 millones de habitantes. La muerte, si esta es la población mundial para el tiempo de la venida de Cristo, perdón, de la gran tribulación, vamos a suponer que se fueron aquí unos millones de cristianos.
Pero poniendo este número en total, la cuarta parte que va a ser aniquilada, que va a morir por este caballo, que va a ser el caballo exactamente que traerá la muerte, vendrá el que lo monte, será llamado muerte, será aproximadamente de 1.925 millones de personas. ¿Están escuchando el número? 1.925 millones de personas. Es decir, que en la tierra, después de este momento, si hubiera una población de 7.700, el que me escucha no piense que estoy dando datos exactos. Esto no va a ser exacto así. Estoy mirando y lo que quiero llamar la atención en los que están escuchándome en ustedes es la cantidad de personas que morirán. Que no van a ser ni 2, ni 3, ni 1 millón, ni 2 millones, ni 10 millones. Estamos hablando de 1.000 millones. 1.000 millones de personas muertas, producto al juicio que vendrá sobre las naciones en el período de la gran tribulación. Y allí será abierto este sello. El quinto sello, entonces, dice la Biblia que Juan ve los que morirán. Y lo puedes encontrar allí en el Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice, Juan ve los que iban a morir por la causa de Dios en el tiempo. En ese tiempo, los cuales claman por justicia. Y lo dice ahí claramente, y quiero que ustedes busquen su Biblia en el capítulo 6, versículo 9, que dice de la siguiente manera. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, pidiendo justicia, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, que van a ser muertos. Usted sabe que el mismo Apocalipsis dice que en aquel tiempo el que no se marque o el que se niegue al dominio de la bestia será decapitado. Así lo dice la palabra en Apocalipsis. Y será sangre inocente derramada en ese tiempo. Habrá muchos que morirán por la causa de Cristo y estos van a clamar porque nosotros estaremos con el Señor. Pero de aquí habrá un clamor por parte de estas personas que han perecido para que el Señor haga justicia sobre las personas que han cometido semejante barbaridad. Y dice la Biblia que todavía el Señor le dice en este momento en que se desata el sello, no es el tiempo, porque todavía faltan muchos por morir por causa mía. Porque en ese tiempo muchos morirán y hasta que no se cumplan y todos los que han de morir en ese tiempo por la causa del Señor, entonces no vendrá el juicio general en su segunda venida que destruirá al anticristo y al falso profeta. Y todo esto continuará de esta manera. Se abre el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Y habrá un gran terremoto. Usted lo puede leer literalmente ahí en la Escritura. Literalmente. Capítulo 6, versículo 12. Por eso es que yo digo que los terremotos de hoy son bobería. Los terremotos de hoy son bobería. Usted va al capítulo 6, versículo 12, y este no es el más severo. Usted va a ver que hay otro más severo cuando se derramen las copas de la ira del Señor. Terremoto terrible. Las islas se van a desaparecer. Los montes van a caer. Increíble. Increíble todo lo que la Biblia habla acerca de los juicios que vendrán sobre las naciones. Pero recuerde, hermanos, esto no es para infundirnos temor, sino para que nosotros sepamos que estamos en manos del Dios que tiene control de los tiempos. El Dios que hace que aparezca y desaparezcan las cosas. El Dios que crea, el Dios que sostiene su creación. El Dios que libra, el Dios que salva. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que creemos. El Dios que traerá juicio, pero que nos libra del juicio venidero a nosotros los que hemos creído. Y dice la Biblia que habrá un gran terremoto. Y el sol se oscurecerá, la luna se vuelve color sangre. Asimismo, literalmente dice la Biblia, caerán estrellas y se hará una lluvia de estrellas. Yo pienso que sean meteoritos, en esto sí, pienso que sea directamente, yo no pienso que una estrella de la magnitud que nosotros vemos, pero sí habrá, cuando usted ve un meteorito caerse y se cayó una estrella, porque es la mentalidad nuestra, y habrá exactamente eventos como estos sobre la tierra. La tierra será sacudida, dice la palabra del Señor en estos versículos del 12 al 17 del capítulo 6. Y dice que cuando la tierra sea sacudida, todos los hombres tendrán gran temor.
Habrá gran temor en la tierra y desearán ser tragados por los montes. Y dice que se esconderán y dirán que los montes me traguen. Pero eso no pasará. No pasará. Porque será el día de la ira del Señor. Y todos van a tener que soportar directamente la ira del gran Dios que ha tenido compasión y misericordia del hombre durante más de 2000 años ya con Cristo. Pero antes también tuvo misericordia durante el tiempo de Israel cuando fue testimonio para las naciones. Y ha dado testimonio ese Dios por medio de la iglesia a todas las naciones en este tiempo. Entonces, ¿qué? Entonces ese día vas a querer, no, oye la voz del Señor. Escucha lo que Dios tiene para ti. Arrepiéntete de tus pecados. Vuelve al Señor. Como los mensajes que Dios le daba a las iglesias allí en el Apocalipsis también. Vemos entonces que los montes, las personas desearán que sean tragados para librarse de la ira del Cordero de Dios, como aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Pero eso no sucederá. Y vendrá entonces el séptimo sello. Y habrá silencio en el cielo. Silencio por media hora, literalmente dice la Biblia. Por media hora, silencio. A los ángeles y los 7 ángeles que estaban delante del trono de Dios, en ese momento cuando se desata el séptimo sello, les fue dada palabra del Señor y continúa entonces con 7 trompetas, 7 ángeles, y le dan 7 trompetas para que entonces vengan nuevas etapas de juicios, las 7 trompetas de Dios. Y aquí entonces entramos en el segundo punto. Continúan los juicios, las 7 trompetas después de que es abierto el séptimo sello. Y los juicios continúan. Y usted verá que todo lo que está en la tierra está como para... Usted no desea estar en ese momento por todo lo que vendrá. Toca la primera trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Y cuando es tocada la primera trompeta por el primer ángel, dice que hubo granizo sobre la tierra y fuego mezclados con sangre. Mira, hermano, esto es inimaginable. A veces tú dices, eso es simbólico. Miren, yo no creo que sea simbólico si Dios arrojó granizo allí a Egipto. Dios trajo plaga de sangre, convirtió el agua del río Nilo en sangre. ¿Usted lo cree? Entonces, la luna se convertirá en sangre. Vamos a ver que el mar se convierte también en sangre. Las aguas dulces se convertirán en amargas. Esos serán juicios. Había aguas amargas en el desierto cuando Moisés salió de la tierra hacia la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, sí. Y Dios le dio allí para que se convirtieran en aguas que podían ser bebidas. Es decir, que no hay nada imposible para Dios. Y yo lo creo literal. Yo no creo que sea simbólico. Yo creo que acontecerá de esa manera. Acontecerá de esa manera. Prefiero creer en la Biblia tal como Dios me la está revelando que no hacer interpretaciones de lo que debo yo creer. Porque cuando caigo en interpretaciones puedo caer más en el error. Pero si yo voy al texto y el texto me dice que habrá granizo, yo creo que habrá granizo. Y si habrá sangre, habrá sangre. Y si lluvia de fuego, lluvia de fuego. Lo creo, porque también Dios lo hizo ya. Y descendió fuego del cielo cuando Elías. ¿Lo descendió? Sí lo descendió. Y consumió el holocausto y puso allí en ridículo a todos los profetas de los dioses paganos. Es decir, que el Dios nuestro es un Dios fiel y cumple su palabra. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Y así lo dice exactamente Apocalipsis. Y dice, se queman la tercera parte de los árboles y se quema toda la hierba verde de la tierra. Es decir, todo lo hermoso. Imagínense la hierba. Uno va al campo para refrescar la vista. El color verde es uno de los colores que refresca la vista. A mí me encanta. Ayer estaba aquí en el parque y wow, mirar la vista así, la caída de la tarde. ¡Qué lindo! Uno disfruta y cuando comparte con el fresquito, el clima, todo es perfecto, pero dice que eso será quitado. Entonces no puedo entender de que Cristo venga al final de los tiempos cuando la tierra va a estar desolada. Es decir, que el arrebatamiento va a ser al final de los tiempos cuando la tierra será desolada. Y que la iglesia pasará por todo eso y que será como en los días de Noé donde todo el mundo se daba en casamiento. No, ahí tú no tienes tiempo de estar pensando en casarte o darte en casamiento. Lo que tú tienes tiempo ahí es de pensar cómo salvarme, cómo salvar mi vida. Yo pienso que los matrimonios en ese momento es sálvese quien pueda. Hermano, es literal.
Literal, yo lo creo. Va a ser un tiempo de juicio terrible sobre las naciones y nosotros, por la misericordia y la gracia de Dios, creo, no estaremos. Creo, no estaremos, basado en lo que la Biblia me enseña y he creído por medio de la revelación. La segunda trompeta es desatada. Y cuando es desatada, la segunda trompeta es tocada y una gran montaña ardiendo cae en el mar. Y esa montaña ardiendo puede ser un volcán. Yo no puedo decir si es o no es un volcán, pero es una montaña ardiendo que cae sobre el mar. Y la tercera parte de los mares se convierte en sangre. Ahora yo digo, ¿tiene poder Dios para convertir el mar en sangre? Yo lo creo. Yo lo creo. Si convirtió las aguas del río Nilo en sangre para mostrarle al faraón de que el Dios de Israel era el Dios verdadero y no lo creyeron. Pues miren, así pasará también en este tiempo. Aún mirando los juicios, muchas personas no se arrepentirán. No se arrepentirán de su camino. Y dice la Biblia que muere la tercera parte de las criaturas del mar y se hunde la tercera parte de las embarcaciones. La tercera parte de las criaturas del mar mueren. Imagínense la pestilencia que puede haber también en esas áreas donde los peces se van aglomerando en las orillas, porque murieron. Es terrible. El hombre entonces va a buscar comida. ¿Dónde hay comida? No hay nada. No hay nada. Será un tiempo de angustia, hermanos. Y son los juicios. Pero quiero decirles y vuelvo a repetirles, es tiempo de esperanza. Porque Dios está cumpliendo su palabra y nosotros, más que angustia, debemos tener tranquilidad y paz y saber que la victoria está en Cristo. La victoria está en Cristo. Es desatada entonces la tercera trompeta. Y se toca la tercera trompeta y una gran estrella ardiendo, que puede ser también, y vuelvo a repetirlo, un meteorito, caerá y cae sobre las aguas dulces, convirtiéndolas en aguas amargas. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 10 y 11. Y ahí sobre las aguas amargas, provocando la muerte de muchos hombres. Morirán muchos hombres en ese momento producto de las aguas amargas. Algunos dicen que pueden ser que las aguas sean envenenadas. Yo no puedo decir que es veneno, lo que puedo decir es que se convierten en aguas amargas, tal como lo dice el texto. Ahora, ¿pueden ser envenenadas? Sí o no, pero Dios simplemente hará esto. Llega entonces el cuarto ángel y toca la cuarta trompeta. Se apaga la tercera parte del día. Estos son juicios, hermanos, literalmente como dice la Biblia. A veces pasamos por alto, pero he tratado de aglomerar toda la información para que usted pueda tener una idea más clara de cómo serán los juicios en esa etapa. Se apaga la tercera parte del día. El sol, la luna y las estrellas son dañados en ese momento. Imagínense por un momento que usted vea la tercera parte del sol oscura. Es que es inimaginable. Usted mira el sol y usted casi no puede divisar el redondez del sol. Porque no puede. De pronto usted va a ver el sol como si fuera una luna. Una parte oscura. Una parte oscura porque se apagará esa parte. ¿Y cómo es posible? Porque el Creador de los cielos lo dice. Y así acontecerá. Así acontecerá en el momento de juicio. Y dice que será entonces, las estrellas serán dañadas y un ángel hace lamentos. Vendrá un ángel y hace lamentos. Se lamenta el ángel por los próximos 3 toques de trompeta. ¿Cómo serán? ¿Cómo serán esos 3 toques? Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciesen, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y entonces dice el versículo 13, y oí al ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 los que moran en la tierra, como un lamento. Se lamentaba por los que moraban en la tierra en ese momento y dice, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Los otros toques de trompeta de ira de Dios sobre esta tierra iban a llegar y entonces viene la quinta copa. La quinta trompeta. Y viene entonces allí una estrella cae del cielo y le fue dada una llave a esta estrella que va al abismo y desata a espíritus encarcelados de demonios.
Y dice la Biblia que cuando son desatados, claramente el pasaje lo dice en el capítulo 9, versículos del 1 al 11, y usted puede leer esa porción bíblica. Dice que a esos demonios salen para atormentar a los hombres. Les fue dado poder para atormentar a los hombres por 5 meses. 5 meses atormentando a los hombres. Ellos desearán morir. Estos hombres que serán atormentados desearán morir, pero no pueden. Solo, y escuchen, los que tengan el sello de Dios en su frente, que es la marca del Espíritu Santo, no serán atormentados. Solo aquellos no serán atormentados, pero todos los demás en esta tierra serán atormentados en el periodo de la gran tribulación. Solo aquellos que han mantenido su fe y que se convertirán en ese tiempo no serán atormentados. La Biblia es categórica en esto, son juicios. Por eso dice el Señor, ay, aquel ángel, ay de lamento para los que moran en la tierra, porque va a ser convivir directamente con estos demonios y va a ser un tiempo de angustia terrible para los moradores de la tierra. Llega entonces la sexta trompeta. La sexta trompeta que la encontramos en el capítulo 9, versículos del 13 al 20. Y dice la Biblia en el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados por el gran río Éufrates. Y ahora hay un lugar histórico que está desde el tiempo de la misma creación. Si usted va allá al Génesis, dice la Biblia que habían varios ríos que rodeaban el Edén. ¿Y cuáles eran esos ríos? Uno era el Tigris y uno de los ríos que rodeaban era el Éufrates. Y cuando estamos hablando del Éufrates, estamos hablando de uno de los ríos más grandes de esa zona de Mesopotamia. Imagínense Mesopotamia, empezando por la península allí que está Kuwait, Irán, Irak, donde estaba la antigua Babilonia, donde estaba Ur de los Caldeos, de la ciudad donde salió Abraham. Esa zona, estamos hablando de esa zona. Y yo lo creo literalmente, lo creo como dice la Biblia, que será en ese lugar. Dice que serán desatados cuatro ángeles, 4 demonios que estarán allí. Y dice la palabra del Señor que el río en ese momento, el río Éufrates se seca para que pase el ejército mundial en esta sexta copa, el ejército mundial del anticristo convocado por 3 demonios que hacen señales milagrosas. Y el anticristo reúne su ejército en esta sexta trompeta, discúlpeme, estoy en la sexta copa de la ira. Discúlpeme, en la sexta trompeta dice, se desatan los 4 ángeles que estaban amarrados en el río Éufrates y junto a su ejército 200 millones de demonios que vienen exactamente a esa gran batalla, y les fue dado poder para matar a la tercera parte de la humanidad. Debemos notar que los hombres que no fueron muertos por la primera plaga, ahora van a pagar en la segunda plaga. Cuando murió la 4ª parte de la tierra, ahora va a morir una 3ª parte. Y lo interesante es que si usted hace los cálculos matemáticos, usted va allí y usted dice, si la población mundial hoy fuera 10 millones de personas. Por favor, ¿hay algún teléfono? Por favor. Si la población mundial fuera 10 millones de personas, la 4ª parte de ellos serían 2.5 millones. 2.500.000. ¿Ok? Quedaría entonces en la tierra, si fuera la población mundial 10 millones, quedarían 7.500.000. Morirían entonces 2.5, 2.500.000. Pero si después, esa es en la 4ª parte, después de eso, dice la Biblia que morirá la 3ª parte. Y suponiendo que queden 7.5 millones de habitantes en la tierra, la 3ª parte sería el mismo número que murió en la primera muerte de la 4ª parte. La 3ª parte sería 2.5 millones.
Cuando yo estaba haciendo los cálculos matemáticos, yo dije, Dios mío, yo le dije a mi esposa, ¿calcula de nuevo? ¿Vuelva a calcular? Es decir, que lo que va a morir en la primera parte, cuando dice que va a morir la cuarta parte de la tierra sobre la cantidad de población, va a ser un número que va a ser igual. Cuando usted suma después ese número que da como resultado a la cantidad de la población, usted va a tener un número final. Y después ese número que queda, morirá la tercera parte y va a morir casi la misma cantidad de personas que mueren en el primer juicio de Dios. De la parte de los sellos cuando son desatados. Y así usted ve perfección en las cosas que Dios hace. Increíblemente, esta copa esa sexta trompeta es tocada y entonces viene la séptima trompeta, donde habrá relámpagos, truenos y un gran terremoto. Pero escuchen ahora sobre este terremoto. Un gran terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Dice que se manifestará la ira y el poder del anticristo y su falso profeta sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 13. Y los moradores de la tierra en ese tiempo serán engañados y establecerá así el anticristo su marca, la marca de la bestia que aparece en el capítulo 13, versículos del 15 al 18. Pero estos eventos están entrelazados unos con otros. Estos eventos de las trompetas se entrelazan con los eventos de los sellos y lo de las copas de la ira se entrelazan. Por eso no podemos decir este es el orden exacto, sino que eso es lo que acontecerá como juicio sobre las naciones. Y viene entonces la última parte que quiero hacerlo muy rápido. Las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. La primera copa dice que fue derramada y hubo úlceras malignas sobre los hombres y pestilentes, sobre los que tenían la marca de la bestia. Solo sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, vinieron esas plagas. Después dice que es la segunda copa. La segunda copa de ira, el mar se convierte en sangre como de muerto. La sangre de un muerto cuando es pestilente. Va a haber, la imagen que uno tiene es que va a haber un olor putrefacto en ese momento. Y dice que será derramado sobre el mar y habrá sangre de tal manera como si sangre de muerto. Puede referirse al color de la sangre podrida, el color que va a tomar el mar y también todo el mal olor que puede tener. Esto provoca la muerte entonces de todos los seres vivos del mar, literalmente. Todos los seres vivos que quedaron en el mar morirán. Entonces no habrá vida en el mar. Estamos hablando del último momento del juicio de Dios. Ya usted no tendrá alimentos en el mar para comer. Viene entonces la tercera copa. Es derramada sobre los ríos de la tierra. Y toda el agua dulce se convierte en sangre. Apocalipsis 16, versículos 4 al 6. Se convierte en sangre. La gente tendrá que beber sangre en vez de agua. Porque hay sed. Y cuando hay sed uno tiene que beber algo. Y hermanos, va a ser una supervivencia. Van a tratar de sobrevivir las personas que están en esa época. Dios estará librando a los que queden en ese tiempo, pero muchos morirán por causa de Cristo, como dice la palabra del Señor. Y dice que el Señor es glorificado por hacer justicia a los santos y a los profetas que derramaron su sangre. Apocalipsis 16, capítulos 4 al 6, que fue el pasaje que leímos en el devocional. Viene entonces la cuarta copa. El sol quema a los hombres. La temperatura del sol aumenta. Por eso es que yo digo, ¿hay calentamiento global? No, calentamiento global va a haber ahí. Ahí sí va a haber calentamiento global. El sol va a quemarle la piel a los hombres. Va a ser insoportable. Y dice entonces la palabra del Señor que la temperatura del sol aumenta sobre la tierra de tal manera que es insoportable la vida en este planeta. Los hombres en ese momento van a blasfemar contra Dios, aún viendo los juicios. Blasfemarán contra Dios y no se arrepentirán, ni darán a Dios la gloria. Fíjense el grado de pecado que hay en la tierra en estas personas. Viene entonces la quinta copa. La plaga de la oscuridad invade el trono del anticristo. Y dice la Biblia que cuando invade el trono del anticristo, cubre
el reino completamente del anticristo y hay tinieblas sobre todo su reino. Se intensifica el dolor de las llagas producidas en la primera plaga de la ira. Y dice que hay más dolor en esas llagas. Y el hombre entonces no soporta el dolor de las úlceras que tiene en su cuerpo. Y no se arrepienten, nuevamente dice la Biblia, de sus obras. Apocalipsis 16, versículos 10 al 11. Viene entonces la sexta copa. El río Éufrates se seca. Recuerden que son desatados los 4 ángeles. Los 4 demonios ahora se seca el río Éufrates para que pase el ejército mundial del anticristo convocado por 3 demonios que hacen señales milagrosas, dice la palabra del Señor en el versículo 12 al 16. Y el anticristo reúne su ejército en un lugar llamado Armagedón, que es el lugar conocido como Megiddo, el valle de Megiddo para la batalla final. La batalla del Armagedón. Y ahí va a ocurrir el último evento, ya para ser aniquilado el anticristo y su falso profeta. No el dragón, que es el demonio. El demonio no va a ser destruido en ese momento. Dice la palabra del Señor que ahí será destruido el anticristo, que es la bestia, con el falso profeta. Luego viene la séptima copa y salieron relámpagos y hubo truenos y se produce un fuerte terremoto. Y aquí es donde estoy hablando de ese terremoto como nunca antes, dice la Biblia. Aparece ahí en la palabra del Señor. Dice que es un terremoto que nunca antes ha habido sobre la tierra. El peor terremoto que los hombres pueden haber visto en este planeta. La gran ciudad de Jerusalén o Babilonia, porque se habla de la gran ciudad que puede ser o Jerusalén o Babilonia, se parte en 3 secciones. Y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Dios se acordará de todos los pecados de Babilonia y la hará beber de la copa que está llena del vino del furor de la ira de Dios contra Babilonia. Entonces desaparecerá todas las islas, dice la palabra del Señor, y las montañas se vendrán abajo y no existirán más esas montañas. Ustedes se imaginan el monte Everest caerse, desaparecer el monte. Eso pasará. Yo lo creo, va a ser un tiempo de angustia. Va a ser el tiempo de la ira del Señor y dice las profecías, como nunca antes ha habido sobre la tierra. Por tanto, la iglesia pasará tribulación, pero yo sigo creyendo que no pasará por la gran tribulación, por el día de la ira del Señor. Porque cada vez que hubo una manifestación de la ira del Señor sobre el pecado, Dios sacaba a su pueblo. Lo hizo con Noé, lo hizo con Lot, sacó a Lot de la ciudad antes de ser destruida, Sodoma y Gomorra. Sacó a Noé con su familia en el arca antes de venir el diluvio. Dios saca a su pueblo y trae juicio sobre las naciones. Entonces desaparecerá todas estas islas y las montañas se vendrán abajo y no existirá más. Habrá una gran tormenta de granizo. Caerán del cielo sobre los hombres y estos, aún en medio de todos estos juicios, dice la Biblia, blasfemarán a Dios. ¡Wow! ¡Qué dureza de corazón! Pero Dios traerá su justo castigo sobre ellos. Pero mi hermano, no se atemorice. Nosotros tenemos a Cristo. Por tanto, todo esto es para que usted pueda tener información de todo lo que va a acontecer en ese tiempo en que ya nosotros no estemos. Aquellos que hemos creído en Cristo y que tenemos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, no estaremos. Pero por eso es que ahora es el tiempo aceptable para salvación. La iglesia pasará por tribulación, pero no por la gran tribulación. Por eso están las conclusiones. Dios traerá juicio contra las naciones en el día de su ira. Esto acontecerá en los últimos 7 años de gran tribulación. En ese tiempo serán desatados los 7 sellos que Dios abrirá y vendrán los caballos del Apocalipsis y después los 3 sellos restantes. Las 7 ángeles tocarán 7 trompetas. Después que se abre el último sello, de ahí partirán las 7 trompetas de juicio sobre la tierra y Dios derramará las 7 copas de su ira sobre los hombres. ¿Estará la iglesia? Para los que creen que esté la iglesia, si hay alguno entre nosotros que sé que puede existir y hay muchos pastores y amigos nuestros que lo creen,
y muchas personas lo creen, si yo tengo que estar, yo sé en manos de quién estoy. ¿Ok? Y eso es lo que te debe traer seguridad. Porque yo voy a ser, porque ya he creído en Cristo, de los que están sellados. ¿Está usted con esa seguridad? Si tuviera que pasar, esté en el lugar correcto, con Cristo. Y ahora es el tiempo para tomar decisiones. Pero si no está, es porque ya partió con el Señor. Dios permita que sea de esta manera, que todos podamos partir con el Señor y estar celebrando en tiempo de juicio sobre este planeta. Que Dios les bendiga, hermanos. Disculpen tanta información y que hayan podido aprender y tomar notas de toda esta área de información. Vamos a orar y así terminamos. Señor, te damos las gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque podemos encontrar allí todo lo que tú querías darnos a nosotros. Bendice a tu iglesia y sigue guiándonos hacia donde tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.